Hi everybody, and welcome to the grammar for this week. La gramática para esta semana es el pasado simple, the simple past. Bueno, ¿para qué utilizamos este tiempo verbal? Dice, the simple past is a verb tense, o es un tiempo verbal que se usa para hablar sobre cosas que sucedieron o existieron antes del hoy, antes del ahora. Simple past. Hablamos de cosas que ya sucedieron, ya pasaron, ya se completaron, terminaron, ya fueron. Por ejemplo, este es el ahora. ¿Cómo era antes? Sí, pero ya no es más así, ¿no? Ya fue. Igual esta persona, cómo él es ahora y cómo él era antes. Entonces, para eso utilizamos el simple past, para hablar sobre personas, cosas o acciones que fueron, ya pasaron, no representan el hoy, por eso es pasado. Ahora, en el pasado nosotros tenemos verbos en dos tipos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Simplemente para convertir mi verbo en pasado, porque acá tengo el verbo en presente, miren, listen, play, want, arrive, miss, visit y need. Escuchar, tocar, jugar, querer, llegar, extrañar o perder, visitar y necesitar. Tenemos estos verbos, son regulares. Entonces, para volverlo en pasado, simplemente se agrega ed. Miren, todos tienen ed y ya está en pasado. Listo. Pero los verbos no siempre van a ser regulares. Hay otro grupo de verbos que son los rebeldes, son los irregulares. Ellos nunca van a usar la ed, nunca. Puede ser otra palabra o una palabra parecida o exactamente la misma palabra que indique su pasado. Veamos el verbo comprar, su pasado, bought, se escribe diferente. Buy, bought. Forget, se parece bastante, solo ha cambiado una letra. Forgot. Cut, miren, es la misma. Cut. Ahora, ¿yo me invento esto? No. Hay una lista de verbos que está en su Google Classroom en la parte de Announcements. Ahí tienen la lista de verbos, donde están divididos en dos cuadros. Primero están los regulares y después están los irregulares. Ahí pueden consultar. Tenemos el verbo hacer, make, su pasado, hizo. Go, ir, su pasado es went. See, ver, su pasado es saw. Pronunciación so, no es sao, no van a decir, es so. Meet, conocer o reunirse. Met, su pasado, es con una E. Ahora, lo único malo de los verbos que terminan con ed es que no siempre se agrega exactamente la ed. Hay algunas reglas que debemos de seguir para volver los verbos en pasado. En cambio, los irregulares solamente hay que memorizar. Para suerte nuestra son pocos los verbos irregulares, la mayoría son regulares. Estos verbos se escriben en pasado siempre en oraciones afirmativas. No podemos usar estos verbos, ningún verbo en pasado en forma negativa e interrogativa. Desde ahora les voy diciendo que solamente utilizamos verbos en pasado en forma afirmativa. Ya luego vamos a ver por qué. Vamos a enfocarnos en la ed. ¿Cómo se agrega ed? Porque no solo es poner ed al verbo y listo, como en los primeros. Miren aquí, acá no he agregado ed, solo he agregado la d, porque aquí está una e. Vamos a ver las reglas. Dice, si tu verbo termina en e, solo le pones la d. Ahí está, ¿no? Aquí dice closed. Vamos a corregir aquí. Por arrived. Arrived termina con e, agregamos la d. Like, ya termina con E, agregamos la letra D. Liked. Ending in a consonant plus Y, dice, si termina en consonante con Y, termina en este orden, cambiamos esta Y por la I y agregamos ed. Por ejemplo, study, consonante con Y. Try, tratar, intentar o probar, ¿no? Try, consonante con Y.
Entonces esta Y la cambiamos por I y agregamos ed. Otra regla del ed. Si mi verbo termina en este orden, consonante, vocal, consonante, y mi verbo es chiquitito. Si mi verbo es chiquito y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que voy a hacer? Duplicar, dice, duplicar la última consonante, excepto X o W. Por ejemplo, acá tengo verbos chiquititos, stop, then, snow. Stop. Consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué dice? Duplicar. Duplico la letra P y agrego ed. Ban. Ban es prohibir, ¿no? Igual un verbo chiquitito. Consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante y agrego ed. Snow. Consonante, vocal, consonante. ¿Por qué no duplico? Porque es una excepción. Solo agrego ed. ¿Qué pasa si mi verbo es de 2 sílabas a más? Porque aquí estos 3 verbos es de una sílaba. Snow, ban, stop. No decimos stop, ¿no? No comienza con comienza con el sonido de la S. Por eso es stop y aquí es snow. Ahora, si mi verbo termina en consonante, vocal, consonante, miren aquí, pero es de 2 sílabas a más, me tengo que enfocar, presten atención, me tengo que enfocar en la última sílaba. Dice, si la vocal, o sea, la última sílaba no tiene la mayor fuerza, no duplicamos. Repito, si la última sílaba no tiene la mayor fuerza, no se duplica, a pesar de que termine en consonante, vocal, consonante. Veamos, lo he puesto aquí con bolitas para ver la entonación. Open. La mayor fuerza está al inicio. No decimos open, ¿no? Open. No tiene la mayor fuerza, no se duplica. Se agrega solo ed. Listen. No decimos listen, ¿no? Decimos listen. La mayor fuerza está al inicio, igual no se duplica. En cambio, este verbo dice prefer. Prefer. La mayor fuerza está al final. Aquí tenemos la bolita. Entonces, consonante, vocal, consonante, duplicamos la R y agregamos ed. Preferred. Ahora, si mi verbo no termina en E, no termina en consonante con Y, ni consonante, vocal, consonante, entonces, ¿qué voy a hacer? Solo agregar ed. Por ejemplo, clean no cumple con ninguna, ni la primera, segunda, ni tercera regla. Entonces, solo pongo ed al verbo. Y aquí nuevamente me repite, siempre en forma afirmativa. Los verbos en pasado solamente se utilizan en forma afirmativa. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los verbos regulares? ¿Cómo voy a diferenciar de los irregulares? Si es que no sé su pasado, ¿cómo voy a saber si es que mi verbo, su versión del pasado es regular o irregular? Bueno, tristemente les doy la mala noticia de que no hay regla para saber cuáles son los regulares y los irregulares. Solamente memorizar. Memoricen todos los irregulares. Les recomiendo memorizar todos los irregulares que puedan. Y entonces, cada vez que vean un verbo que no se les hace familiar, entonces solamente aplican la regla del ed. Repito, los verbos irregulares son poquitos. Entonces, memorizo la lista de los irregulares. Y si me dan un verbo que no es de mi lista, quiere decir que es regular. Y para hacer un verbo regular en pasado, ya sé las reglas. Entonces, no necesito memorizar todos los verbos regulares, solo los irregulares y conocer estas reglas. En el pasado tengo 3 formas: affirmative, negative and interrogative form. Siempre seguir la estructura para la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la forma afirmativa, el orden que debo escribir en mi oración es: primero el sujeto, puede ser cualquier persona o un pronombre, I, we, you, they, he, she o it, o algo que reemplace al pronombre. Por ejemplo, en vez de she coloco Samantha o mi mejor amiga, my best friend, o directamente el pronombre. Luego, ¿qué debe seguir? El verbo en pasado.
Y ojo, es afirmativo. Y aquí decía siempre en afirmativo los verbos en pasado. Entonces coloco mi verbo en pasado. El pasado del verbo leer se escribe igual, pero no se pronuncia igual. El pasado del verbo read se escribe igual, pero se pronuncia red, como el color rojo, igual. Samantha read, complement, that article yesterday. Samantha leyó ese artículo ayer. Mi mejor amiga, el pasado de lose es lost, ¿no? Perder. Her cell phone. Mi mejor amiga perdió su celular. Verbo en pasado, arrived. I arrived late to the meeting. Negative form. Para la forma negativa, nosotros colocamos igual el sujeto, el auxiliar didn't. Ojo con la pronunciación didn't. Es como si, bueno, no pronuncien ni una E, es como si no existiese una E, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a pronunciar varias consonantes juntas y nosotros normalmente agregamos una E. No agregar una E porque primeramente si vemos ahí en la palabra no existe la letra E. Entonces, did, después nt. ¿Cómo se pronunciaría? Didn't. Didn't. Subject, didn't. Luego el verbo, ojo, no en pasado, en su forma base. O sea, me refiero a la primera fila, esta forma. En presente. Decimos, Samantha, el auxiliar didn't. En presente decimos read, complement, copiamos lo mismo. That article yesterday. My best friend didn't lost, dice aquí. La versión presente es lose. Complement her cell phone. I didn't. Aquí dice arrived. Aquí solo coloco arrive. Late to the meeting. Yo no llegué tarde a la reunión. Interrogative form. In the interrogative form, me estoy yendo al futuro. A ver, interrogative form. Siempre tengo que seguir este orden tomando en cuenta que los complementos son opcionales. Solo en la forma interrogativa los complementos son opcionales. No en afirmativo, mucho menos en negativo. Tiene que tener todas las partes de la oración. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Y aquí sujeto, el auxiliar didn't, el verbo y el complemento. En cambio, en la interrogativa es opcional el complemento. Vamos a ver una pregunta de sí o no. Las de sí o no siempre van a empezar desde did. Entonces colocamos did, sujeto, Samantha, el verbo, read, complement, that article yesterday. Igual, el verbo se coloca en su forma base, no se escribe en pasado. La única forma donde escribo yo el verbo en pasado es en la forma afirmativa. Y si escribo el verbo en pasado. En forma negativa e interrogativa, el verbo lo coloco en presente, no lo debo escribir en pasado. Ahora, si es que no coloco el auxiliar, ¿qué pasa? Bueno, mi oración va a estar mal. Este did me ayuda a indicar que mi oración primero es una pregunta y segundo, me ayuda a indicar que mi oración está en pasado, porque si no coloco el did, no hay ninguna forma que yo sepa que mi oración esté en pasado, y menos en forma interrogativa. Dice, Did Samantha read that article yesterday? Empiezo a leer desde aquí. Este es el auxiliar, no se traduce. Empezamos. Samantha leyó el artículo ayer. Yes, she did, porque Samantha es ella. Ponemos el auxiliar. Yes, she did. No, she didn't. Respuesta corta. ¿Quiero agregar información extra? Bueno, puedo agregar una oración. She read it. Ella lo leyó, dice, and drank a coffee. Lo leyó y tomó un café. No, she didn't. She wrote a report. No, ella escribió un reporte.
sujeto, verbo en pasado y complemento. ¿Por qué? Porque estoy agregando una oración. La oración que he agregado está en forma afirmativa. Por eso sigo la estructura de la forma afirmativa. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Veamos una pregunta de información. WH, what, complemento es opcional, lo paso. Me voy hacia el did, que no es opcional, sí hay que ponerlo. Sujeto, your best friend. Verbo, no en pasado. Coloco lose. Recuerden, nunca en pasado los verbos en interrogativo, mucho menos en negativo. Complement, during the concert. ¿Qué dice aquí? Que, recuerden que el did no se traduce porque solo es auxiliar que indica que es pregunta, nada más, pero debe estar ahí. Que tu mejor amiga perdió, dice acá, durante el concierto. Lo interpretamos en español. ¿Qué perdió tu amiga durante el concierto? Ella perdió, oración afirmativa es mi respuesta, por lo tanto debo seguir la estructura. El verbo en pasado, en forma afirmativa, y el complemento colocaría her cell phone. Ella perdió su teléfono. Una pregunta ahora con complemento. What, complemento, time, ¿qué hora? Auxiliar, nunca olvidar el auxiliar. Did, sujeto, you, dice aquí está el pronombre. Verbo, arrive, llegar, no en pasado. Complement, to the meeting. What time did you arrive to the meeting? ¿Qué hora tú llegaste a la reunión? I arrived, mi oración otra vez es afirmativa, como estoy dando información. Yo llegué a la reunión, verbo en pasado. At about, aproximadamente o alrededor de las 10:30 de la noche. Oh my God, llegué tarde, 10:30 de la noche llegué a la reunión. Bueno, depende de qué hora haya sido también la reunión. Nunca, please, nunca responder sí o no si es que mi pregunta empieza con W o empieza con H, ¿no? Porque me van a decir, ¿qué perdió tu amiga durante el concierto? Y no voy a decir sí o no. Ahora, recordar nuevamente, please, 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 no olvidar que el verbo en pasado solo se escribe en oraciones afirmativas. Oración negativa, el verbo en presente. Oración interrogativa, el verbo en presente. ¿Por qué? Porque en el interrogativo ya tengo el auxiliar y en el negativo también tengo un auxiliar. En el afirmativo no tenemos auxiliar, por eso se debe colocar el verbo en pasado. Ahora, regresando aquí a los verbos regulares e irregulares. Oh my God, voy a borrar esto, está todo horrible. Regresando aquí a los verbos en pasado. Nosotros tenemos la pronunciación de los verbos irregulares, ¿no? Tenemos la pronunciación de los verbos irregulares, nunca usan ed. Buy cambiaba a bought, forget a forgot, cat sigue siendo cat, make cambia made, go, went, see, saw, meet cambia a met. Pero los regulares, si se han fijado en las otras oraciones que he leído, en ninguno de los casos he dicho ed. Nunca decir ed. El error más grande en pronunciación que pueden tener con respecto a los verbos en pasado es pronunciar ed. Error común, por ejemplo, listen, listened, play, played, want, wanted, arrive, arrived, miss, missed, visit, visited, need, needed. No, please, no, no, no. Nunca decir ed. Les voy a explicar la forma fácil. Dos sonidos. Si mi verbo termina en T o D, anoten esto, please. Si mi verbo termina en letra T o letra D, cualquiera de estas dos, ¿cómo voy a pronunciar esta ed? Voy a decir it. Por ejemplo, este verbo, miren, want. ¿En qué letra termina? T. Este verbo, need. ¿En qué letra termina? D. Si mi verbo termina en T
o D. Solo estas dos letras, ninguna letra más, solo estas dos. Si termina en cualquiera de estas dos, aquí está, D o T, voy a pronunciar it. Entonces, want, tit, ni, did. Así se pronuncia. Se dice it, como la ID, ¿no? Aquí está. La otra regla, cualquier otro sonido, simplemente hacer el sonido de T, nada más. Es como el sonido de una T. T. Pero sin escupir, please. Hacer el sonido de T. Por ejemplo, aquí, ¿termina en T o D? No, T o D, ninguna de estas, ¿no? Ninguna de estas termina. Ah, esta sí, miren, visited sería. Ahora, ninguna de estas termina en T o D. Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas. Entonces decimos T. Sería listened, played, arrived, missed. Y ya dije mis verbos en pasado. Aquí igual, liked, studied, tried, stopped, bent, snowed, preferred, listened, opened, cleaned. Siempre decir t, a menos que mi verbo termine en T o D, y ahí le digo eat. Pero please, nunca decir et. ¿Ok? Esa es la pronunciación del ed. Ahora sí, eso sería toda la gramática del simple past. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.